Finalizado el tiempo pascual y después de haber celebrado las solemnidades de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi, pues ahora ya sí que parece que regresamos de verdad al tiempo ordinario. Y curiosamente el Evangelio que se nos presenta hoy pues tiene que ver mucho también con la vida diaria y la vida ordinaria, que son los conflictos, porque es lo que se nos narra el Evangelio de hoy. El conflicto que tuvo Jesús con las autoridades religiosas y, lo que es peor, porque afecta a lo emocional y a lo afectivo, también con la propia familia. Lo que nos podemos preguntar es qué les habrían dicho a los familiares de Jesús para que esto llegara a la conclusión de que había perdido la cabeza, de que no estaba en sus cabales. Bueno, pues si miramos el Evangelio, en los primeros capítulos, antes de este tercero, en el que se nos narra hoy por la escena que contemplamos, resulta que nos encontramos a un Jesús que, tras haber recibido el bautismo, como digo, va al desierto, ¿vale? Allí es donde discierne de manera profunda cuál es la misión a la que está llamado y el modo en que la tiene que realizar, y por lo tanto empieza ya su vida pública. Y lo que hace es rodearse de aquellas personas que cree él que se pueden comprometer pues con el reino de Dios. Y por eso lo que vemos en esos capítulos es las diferentes llamadas que hace Jesús a sus discípulos. Bien, además de esto, pues también se nos narra algunos casos de curaciones. Por ejemplo, tenemos que libera a un hombre que tiene un espíritu impuro, sana también a la suegra de Pedro, a un leproso, a un paralítico, y además también se nos dice que a muchos enfermos. También se nos dice que iba predicando por las sinagogas, pero no se nos dice cuál era la temática que él predicaba, con lo cual pues no sabemos si eso también era una fuente de conflicto. Entonces, a la luz de lo que se puede leer en el Evangelio, uno se tiene que preguntar, hombre, por sanar a los enfermos no dirían que estaba de la cabeza. Es más, porque Jesús no solamente sana como si fuera un curandero o un taumaturgo más, sino que además Jesús salva, perdona pecados. ¿Qué de malo puede haber en todo ello? Bien, pues a mi modo de ver, el núcleo central está en que estas curaciones que realiza Jesús, o para realizar estas curaciones, se tiene que poner fuera de la ley. Algunas porque son realizadas en sábado, algo que un judío piadoso no puede entender, cómo se puede trabajar, entre comillas, en sábado, o bien en otro caso porque toca a un leproso, algo que también estaba prohibidísimo por la ley, y por si fuera poco se atreve a perdonar pecados. Tenemos que tener en cuenta que los escribas no solo eran los responsables de interpretar la ley y de enseñar a los demás, sino que además tenían autoridad para dictar sentencias en los tribunales de justicia. Y lo que formulan contra Jesús, lo que están diciendo de Jesús es algo muy serio, porque están diciendo que Jesús está bajo el poder del mal, que el espíritu del maligno de alguna manera habite en él. Tenemos que reconocer que Jesús se defiende y le rebate de una forma muy inteligente y con mucha contundencia, con los argumentos que él utiliza. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Jesús lo que utiliza es una parábola, algo para que lo entienda todo el mundo, la parábola del hombre forzudo, ¿vale? Y además no les deja otra alternativa que o estar contra él, estar contra Jesús, o el que está contra Jesús, mejor dicho, parece que está contra Dios, según lo que él les dice. Porque atacarle a él es atacarle a Dios, a ese Dios que dicen honrar con el cumplimiento de la ley. Jesús se sabe sostenido y habitado por el Espíritu Santo, por eso entiende que criticarle a él por su modo de actuar, sanando y liberando, es también pecar contra el Espíritu Santo.
Jesús, es verdad, se enfrenta a los maestros de la ley, pero no tenemos que pensar que es un transgresor irracional o que es un antisistema cabreado con el mundo, como a veces nos encontramos, ¿no? Sino que Jesús lo que quiere hacer es devolvernos el rostro humano, ese rostro querido por Dios desde el momento de la creación. Jesús quiere que recuperemos, y esto es en palabras del Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate, quiere que recuperemos la felicidad para la cual fuimos creados. Fuimos creados para la felicidad, y Jesús lo que hace precisamente con su modo de actuar es tratar de devolver la felicidad a las personas. Por eso Jesús, cuando tiene que elegir entre el cumplimiento de la ley u optar por la persona, lo tiene muy claro. La persona por encima de la ley, porque ese era el objetivo originario. ¿Y por qué se siente libre Jesús? Pues porque obedece solo a Dios. Y de ahí surge la libertad absoluta que tiene frente al poder político, frente al poder religioso, incluso al familiar. Se siente libre porque hay una sola cosa que le ata: el hacer la voluntad del Padre, su Señor, y apostar por el proyecto de Dios, que es el reino. Entonces invita a sus oyentes a formar una nueva familia, que ya no está vinculada por lazos de sangre, sino que es una familia que está formada por todas aquellas personas que quieran hacer la voluntad de Dios. Claro, Jesús, para saber cuál era la voluntad de Dios, pues vemos que se retiraba con mucha frecuencia a hacer oración, a la soledad, porque tenía que, de alguna manera, confrontar su vida, y todo lo que él iba haciendo, todo lo que iba realizando, tenía que confrontar como si eso era querido por Dios, si era voluntad de Dios o no. Nosotros también tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos más fácil. Y lo tenemos más fácil porque en primer lugar tenemos pues, la misma vida de Jesús, lo que se nos narra en el Evangelio, y para nosotros ese es el camino. Pero es que además tenemos la suerte de que también tenemos el testimonio de cómo actuaron las primeras comunidades cristianas. Y por si esto fuera poco, pues también solemos tener la ayuda del magisterio de la Iglesia, que no lo tenemos que olvidar. El Papa Francisco, en la Gaudete et Exsultate, en el número 61, nos dice: en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios, que refleja a muchos, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, en el más frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Pues ya sabemos, cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios, lo que tenemos que mirar es, sobre todo, el rostro de la persona que está en marginación, que está empobrecida, y ahí, en los más pequeños, reconocemos también nosotros el rostro y la voluntad de Dios. Pues nada, os deseo un feliz caminar por este tiempo ordinario y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.